Efectivamente, entonces entramos a la carta a los Gálatas, ya que Pablo hace un viaje, el segundo viaje misionero, y entonces le escribe a quienes acaba de visitar, y eso estuvo en los capítulos previos, donde hemos interrumpido el libro de Hechos, para regresar después allí, que se va a pelear con Bernabé, después de que terminemos la carta a los Gálatas. Bien, ahora, mira, la cuestión aquí es esta. Dice un refrán, cada cabeza es un mundo. Y eso lo que quiere decir es que la gente piensa diferente. Cada quien piensa de una manera. Y a veces coincidimos en ciertos núcleos, ¿sí? Familia, escuela, deporte, educación, congéneres, idiosincrasia, iglesias. A veces se coincide hasta cierto punto. Pero te voy a hablar de que en la cuestión espiritual y hablando de religión, que a veces no es lo mismo, ¿eh? Debería de ser, pero a veces no es lo mismo, porque religión como el aparato que hace eh, la proclama espiritual, pero con ciertas condiciones, y la espiritualidad como lo que ata al individuo con Dios, ya sea individual o colectivamente. Debería de ser lo mismo, pero te digo que no necesariamente, porque a veces en lo que es religión hay distintos intereses, ¿verdad? Aparte de lo espiritual. Pero regresando entonces, sobre todo para ti, tú me vas a decir, bueno, y para mí, ¿qué es esto? Es muy importante porque tú te has dado cuenta que como cabezas hay criterios en cuestiones de fe. Es muy simple, es la interpretación, es la palabra que usamos en teología que se denomina hermenéutica, que quiere decir interpretación. Entonces, la cuestión aquí es cómo interpreta cada quien algo, desde la vida, y no se diga las escrituras, la vida de fe, la espiritualidad, la religión. Entonces, lo que te estoy diciendo es, hay interpretaciones como criterios, como cabezas, como personas. Entonces, ¿cómo es que podemos estar en lo correcto? Primero déjame decirte esto. La verdad absoluta la tiene Dios, ¿sí? O sea, es más, Jesucristo es la verdad, está declarado en el Evangelio. Él es la verdad y la vida, ¿ok? Entonces, Él es la verdad. Y lo que podemos hacer desde acá, nosotros, es buscar siempre estar lo más cerca a esa verdad. Si tú has escuchado que hay gente que dice que tiene la verdad absoluta o que están en una posición monolítica, esto quiere decir su idea es lo único que existe, su verdad es lo único que existe, eso se llama fanatismo. Y en la cuestión de religión, el fundamentalismo es la expresión que abraza el fanatismo de aquellos que dicen, yo tengo razón y es mi única razón. Ahora, el fundamentalismo no solo es en cuestión de religión, también es cuestión social, política y todo. Entonces, cuando un individuo asume que nada más él tiene la verdad, pues es un fundamentalista, es un fanático. Ahora, ¿quiere decir esto que nadie puede tener el mejor acercamiento a la verdad? No. Podemos estar muy cerca de la verdad, pero no fanáticamente, sino acercándonos de la mejor manera. Ahora, todo esto porque llamé originalmente a mi sermón No hay otro evangelio, como Pablo lo menciona en los primeros versículos. No es que haya otro evangelio. Ahora, la verdad es que sí hay, y por eso lo llamé y corregí el quinto evangelio. Ahora, en teología le decimos evangelio al querigma, y el querigma es todo el contenido de la predicación cristiana, ¿ok? Diríamos todo el Nuevo Testamento y todo lo que se predica del Nuevo Testamento es el querigma, y eso le decimos evangelio. Pero, como hay 4 biografías llamadas evangelios en el Nuevo Testamento, que entre paréntesis, algún día te explicaré cómo llegan estos 4 al Nuevo Testamento, porque había muchísimos evangelios, muchas biografías de Jesús, pero al fin tenemos estos 4. Llamar quinto evangelio quiere decir que como criterios, como cabezas, pues habrá interpretaciones. Entonces, el quinto evangelio es el que cada quien trae de su formación o deformación en la cuestión de religión. Entonces, lo que te estoy diciendo es,
católicos, bautistas, adventistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas, asambleas de Dios, eh, vidas con propósito, eh, vidas abundantes, o la etiqueta que traiga la congregación, aún dentro de los bautistas, linaje escogido, primera bautista de Morelia, primera bautista de Zacapo, ahora, primera bautista de Jalapa, ahora, ¿sí? Cada cual con su etiqueta trae una interpretación. Y dentro de este núcleo, pues hay distintas interpretaciones. ¿Por qué? Porque traemos distintas enseñanzas, formaciones, deformaciones, mañas. Y hay una cosa también muy importante que cabe la pena mencionar. Le decimos también en teología sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Es el conjunto de ideas que traemos de una religión integral. ¿Qué es una religión integral? Algunos científicos sociales le llaman cosmovisión. En teología le decimos religión integral, que es todo lo que te rodea, que te da un criterio. Normalmente está basado por tres cosas: la religión predominante, que sería el catolicismo; la filosofía predominante, que es el hedonismo; y el materialismo. El hedonismo es la doctrina del placer, yo busco obtener mi placer y sacar la mejor ventaja de las cosas; y el materialismo, ¿no? A ver quién eh, tiene más. Y lo último sería la idea cristiana que cada quien puede traer. Entonces, estas tres cosas revueltas hacen la religión integral. Entonces, eso llega a las iglesias. Te estoy diciendo a ti, mi querida oveja, tú llegas con una religión integral, traes influencia del catolicismo, traes influencia de la filosofía predominante, traes influencia de las ideas religiosas que te llegaron bien o mal. Y entonces, imagínate nada más que relajo, que cada quien trae una manera de ver la fe. Entonces, ¿cómo normar un criterio? ¿Cómo establecer una dirección? Pues eso es lo que pretendemos desde el Nuevo Testamento del apóstol Pablo y servidores que traeremos las mejores herramientas para buscar estar lo más cerca de la verdad, porque no puedo decir fanática ni fundamentalmente tengo la verdad absoluta, no. La verdad es Cristo y lo mejor que puedo hacer es acercarme a Él, ¿verdad? Con mi trabajo hermenéutico, con mi trabajo de interpretación. Aquí hablamos de herramientas académicas, hablamos de conocer los idiomas bíblicos, hebreo, arameo y griego, hablamos de saber hacer trabajo lingüístico, hacer trabajo metodológico de exégesis, es decir, cómo trabajar un texto literario para sacar su verdad, entendiendo los diferentes estilos literarios, hablamos de filología, hablamos de lingüística, hablamos de muchas herramientas que quien pueda tener las más posibles tendrá mayor capacidad de hacer un trabajo hermenéutico interpretativo mejor. Porque abordar al texto requiere todo eso. Por supuesto, la dirección del Espíritu Santo. Pero te diré algo, por más Espíritu Santo que haya, si una persona es analfabeta, ¿cómo va a poder leer la Biblia? ¿Me entiendes? Ahora, el analfabeta no puede leerla porque no sabe leer ni escribir, por más Espíritu Santo que haya. Y el analfabetismo teológico es quien no tiene las herramientas y se acerca a la Biblia y puede leerla, pues no es analfabeta, sabe leer, pero su analfabetismo teológico hace que su lectura sea imprecisa, porque va a sacar interpretaciones equivocadas. Por eso te dije, como etiquetas de congregaciones hay, y aún dentro de cada congregación, congregantes, pues habrá diferentes criterios interpretativos. Entonces, lo que buscamos es normar uno. Y eso es lo que hace Pablo. Por eso, después de su saludo muy hermoso en Gálatas, un saludo muy padre, pero fíjate cómo empieza desde un inicio. Dice, yo estoy en esto no por hombres, sino por Jesucristo. Y termina diciendo, entonces no voy a buscar agradar a los hombres, sino a quien me puso en esto. Entonces, quien hace una labor exegética, hermenéutica, cae en lo mismo, porque querer agradar a los hombres es seguir la corriente de las tantas interpretaciones que ha habido a lo largo de la historia y que traen conclusiones presentes, pero que vienen arrastrando tradiciones e inercias más que contenido escritural. ¿Te alarmaría si yo tuviera el tiempo para darte ejemplos de cómo
conclusiones históricas se hacen hoy como si fueran conclusiones bíblicas, pero se dicen que así son y es un error. Por ejemplo, hay gente que la misma cena del Señor, las galletitas y el jugo de uva, le da carácter de que se convierte en el cuerpo de Cristo. Y tú dices, sí, esos son los católicos, pero yo te voy a decir, también pasa con muchos bautistas. Por el trasfondo de ese sincretismo, llegan a la iglesia evangélica bautista contaminados con la idea católica. Y mucha gente en las iglesias bautistas, no son pocas, son muchas, al tomar la galleta, están en una cuestión tan mística casi como la transustanciación, como la hostia. Y no pueden entender que es una comida y que se simboliza esta comida con el partimiento de la galletita y del jugo de uva. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia, con un contexto y una comprensión del contexto, uno puede sacar fácilmente sus conclusiones. Bueno, fácilmente digo con las herramientas que ya trae uno. Hablando de la cena del Señor, Corintios 11. Cuando lees el contexto, ves que es una comida y que lo que inserta Pablo del Evangelio es para hacerles ver que están comiendo, festejando a Jesús. Cuando se saca eso del contexto, entonces se le da el aspecto místico que se hace en las iglesias bautistas hoy día, de que la Santa Cena, hasta le ponen la Santa, y en el Nuevo Testamento nunca viene el título Santa Cena. Es más, la palabra cena del Señor aparece hasta Corintios 11, no hay en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, y lo llama Pablo porque les dice no están comiendo como se debe, porque la iglesia empieza a comer en Hechos 2, porque ya no hacen Pascua. Te dije en el sermón pasado lo asombroso de que el apóstol Pablo deja tanta tradición, tantas fiestas, tantos rituales pronto, porque no lleva nada de eso al cristianismo. Y ese es el conflicto que se da en Hechos 15, cuando llegan los judaizantes y le dicen, si no están circuncidados conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces, no solo era la ley, sino el pacto, ya lo expliqué en el sermón pasado, y es un verdadero relajo. Entonces Pablo empieza a Gálatas ya con otra intención. Y si te das cuenta, no menciona la conclusión de Hechos, que dicen, recomienden comida salubre e pureza sexual. Pureza sexual. Y Pablo no lo va a recomendar en Gálatas, tal como lo dijeron en Hechos. Ya lo deja, lo pasa de largo. Ahora, en Gálatas, por supuesto que va a hablar de ética. Ética es la costumbre que se tiene. La moral son los valores dentro de esa costumbre. Mucha gente lo tergiversa y mezcla moral como ética. Son cosas diferentes. La ética son las costumbres. Ethos, en griego, quiere decir costumbre. La ética son las costumbres en un lugar. La moral son lo que en esa costumbre agarran como cosas de valor. Por ejemplo, decía yo en Pirindas, la ethos de los caníbales es comer humanos. La moral es qué humanos vamos a comer. Fíjate, hay una cosa curiosa, que es pariente de lo chistoso, de un misionero que se lastima haciendo misión, allá en esas zonas peligrosas, ¿sí? Amazonas, África, de esos lugares. Entonces, no sé si fue en Sudáfrica o en África, en Sudamérica, quiero decir, en el Amazonas o en África, pero se lastima, se fractura algo, y entonces se pone todo triste y reniega, Dios, estoy haciendo misión, ¿por qué me fracturé el brazo, o me rompí algo, o me lastimé? Cae en manos de caníbales, y entonces sabe que son caníbales, pero no se lo comen, porque la moral de esa ethos de caníbales era no comer gente que venía dañada, que venía fracturada o lastimada como el misionero. Entonces, fíjate la ironía. Por lastimarse, no se lo comen, aunque renegó por haberse lastimado. Eso lo dice en su biografía. Es increíble, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de que la ethos del caníbal, su costumbre, su ética y su tenían moral era no comer fracturados. Fíjate, eran dos valores en la ética. Entonces, lo que te estoy diciendo es, como ética, costumbres hay en muchos lados, ¿sí? En todas partes. Y moral igual. Mencioné en Pirindas el ejemplo de mi profe de griego, que él, estando muy chavo,
en Europa come con bautistas. Y al comer con esos bautistas, ellos comen con vino o cerveza. Y entonces se escandaliza porque su ethos en Estados Unidos era ser abstemio. Y la moral era no tomar nada de alcohol. Entonces, en Europa ve que comen con alcohol, con vino y cerveza. Entonces se escandaliza, pero le dicen, aquí no tenemos problema con eso, no nos embriagamos, que es lo que el Nuevo Testamento llama pecado. Entonces él, después de comer, le enseña la foto de su novia, maquillada, y los europeos se escandalizan diciendo, eres novio de una prostituta, porque aquí las que se maquillan son prostitutas, y en Estados Unidos se maquillaban todas las mujeres jovencitas y todo, ¿no? En ese tiempo. Entonces, ves lo que es la ethos y la moral. Entonces, todo esto forma parte de lo que llamamos también ética regional. Quiere decir esto que se agrava con la interpretación bíblica, porque entonces cada quien va a sacar conclusiones y hasta disparatadas, confundiendo lo que es un valor escritural y dándole un sentido propiamente cultural. Por ejemplo, tú has visto en el Nuevo Testamento que dice que la mujer que ora sin cubrirse afrenta contra Dios, contra la iglesia, contra todos. Y hay gente en las iglesias hoy día que para ir a la iglesia o para orar se cubren su cabecita las mujeres. No entienden que es una cuestión cultural de su tiempo. Las prostitutas andaban descubiertas porque, como se dice, ¿no? Viendo la mercancía, pues la quiere uno comprar, según, ¿no? Entonces, las mujeres en Oriente, tú lo ves hoy día todavía en noticieros, están cubiertas que nada más se les ven los ojos porque hasta el talón está cubierto con ropa. Entonces, eso se refería en ese tiempo. Entonces, te das cuenta que hoy no puede aplicar porque ni se cubren como en aquel tiempo y además en nuestra cultura, todas las mujeres se maquillan y todas las mujeres están descubiertas y no hay problema con eso. ¿Me explico? Entonces, tendremos que sacar principios. Un principio de aquel tiempo, con lo que te estoy diciendo, es que la mujer fuera recatada, que fuera propia. ¿Cómo se expresa hoy día? Bueno, pues con un vestido adecuado, una vestimenta adecuada, pues no con un escote hasta el ombligo y ropa tan ajustada que parece que se la pintó, cosas así, ¿no? Que harían ver a una mujer que es cuidadosa en su presentación pública. Ese es el equivalente. Entonces te digo, con las herramientas adecuadas uno puede leer la Biblia, sacar interpretación, ver lo que es un valor transcultural que llega hasta hoy día, pero dejamos lo cultural y no nos hacemos bolas con el paso de la historia y las diferentes interpretaciones que se han hecho tradiciones y que hoy traen conclusiones que en las iglesias se están practicando. Y por eso muchos creyentes realmente viven asfixiados, porque, ay, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y todo eso. Mira, cuando el apóstol dice, estoy maravillado de que hayan caído en otro evangelio, está diciendo lo que te estoy diciendo. Porque los judaizantes en su tiempo estaban diciendo eso. Tienen que circuncidarse o cumplir algunos aspectos de la ley judía. Y entonces Pablo está diciendo, no, espérense, en el evangelio, en Jesucristo, el que tiene la verdad total, no hay ley. Ya no tenemos que seguir esos procedimientos que había en el judaísmo ni siquiera el pacto abrámico, que es esta cuestión de circuncisión. Son libres. Y va a hablar de la libertad para terminar Gálatas, ¿verdad? Ahora, él va a decir allá, la libertad no es ocasión para la carne ni para lo malo. ¿A qué se refiere? Tienes que entender algo. En la Biblia, para el creyente no hay mandamientos. Eso existió para el judío, para el judaísmo. Y no son 20 como en Éxodo 20, 10 como en Éxodo 20, sino son 600 y feria que vienen en Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Deuteronomos, otra ley, Deuteronomio. Eso era asfixiante. Ahora no tenemos mandamientos. En Gálatas va a decir que la ley ya quedó obsoleta. Entonces tú vas a decir, entonces me puedo portar como se me antoje. La respuesta automática es no. Y no porque se te diga que no, sino porque deberían hacerte que no, porque estás en un compromiso de vida con Dios. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Al casarme con Perita,
dejé mi vida de soltero, obvio, ¿verdad? Y sobre todo de chavo, me decían picaflor, porque tuve un montón de novias, ¿no? Por supuesto, al entrar al pastorado y al casarme, pues dejé todo eso. Dije, pues ya ni modo, ya no puedo hacer felices a tantas. No. Entonces, Pera nunca me dio un reglamento. Pórtate así, pórtate así, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Porque en nuestra relación, fundada en amor, en compañerismo, amistad, como dice mi hija, pues obviamente no necesito una reglamentación. Yo vivo para ella y permanentemente busco agradarle. Y dice ella que está contenta. Incluso recién se comunicó una amiga de hace muchos años, le dijo, te veo muy feliz en el Face, en esas cosas que usan. Entonces ella dice, pues sí, estoy feliz, ¿no? Qué bien miente, pero vivo para ella. Entonces, el que está con Dios vive para Dios. No tiene que obedecer leyes. Pero tú dirás, entonces, ¿por qué en el Nuevo Testamento viene, no mientas, no robes? Bueno, te explico. Hay que entender que no vivo bajo leyes. Así que para mí nada va a ser ilegal, pero otra cosa va a ser que se vea mal. Por ejemplo, expliqué en Pirindas, y tengo que hacerlo aquí para que sea parejo, porque ya ves que me gusta equidad, lo que digo en Morelia, lo digo en mis extensiones y al revés. Expliqué en Pirindas, decir la edad de una mujer o preguntarle la edad no es ilegal, pero se ve mal. Entonces, yo como creyente, usando ese ejemplo, me doy cuenta que ya no estoy atado a la ley, ya nada es ilegal para mí, pero hay cosas que se ven mal y por agradar a mi Dios con el que estoy casado y vivo un romance con él, pues no hago cosas que se vean mal. ¿Me estoy explicando? Yo ando en la calle con Pera el domingo. El día del súper me acompañó al súper, hicimos bromas con las chicas que venden las cosas y eso, porque vacilo con ellas. Cuando voy al súper les digo, ay, denme como me pide mi vieja, porque si vieran cómo me va, si no llevo como me pide, porque yo soy el mandilón y hago súper, la cuido que no salga, que no se exponga el virus, tantas cosas. Pero ahora me acompañó, fuimos a algo y me acompañó. Entonces llego con las chicas y les digo, aquí está la fiera, por la cosa de que me regaña si no llevo las cosas bien. Ya todo el mundo se rió. Sin embargo, Perita sabe, porque no es porque esté viejo y carcamán y decrépito y así, sí no sabe que no me atrevería a hacer un coqueteo o una cosa de esas con nadie, porque vivo para ella. Entonces, donde quiera que ando, que soy vacilador, o les digo a mis ovejas, a mis niñas, les digo mi niña consentida, qué pasa corazón, así me refiero a mi gente, es en el sentido paternal, como me dirijo a mi hija. Igual a mi Pera, ¿no? En un sentido paternal, pero la exclusividad la tiene ella, ¿no? Entonces así es con Dios. No estoy atado a la ley. No tengo nada legal que cumplir con mi Dios. Ya la ley es obsoleta para mí como creyente. Sin embargo, aunque nada es ilegal para mí, no hago nada que se vea mal para no lastimar mi relación con mi Dios. ¿Me explico? Por eso he dicho también que es necesario actualizar la salvación, que cada día uno se ponga a cuentas con Dios en la nochecita y le diga, Señor, sin duda te he fallado de pensamiento, de hablar, de actitud, me pongo tablas, gracias por tu perdón en la cruz, y eres mi salvador, soy pecador. Se pone uno tablas con él, pero vive un cristianismo rico, porque en las iglesias, por ejemplo, el club de diáconos, no en nuestro caso, mis diáconos, mi presidente los tiene muy bien amaestrados, digo, muy bien educados, saben actuar, porque en otras congregaciones el club de diáconos es la policía que está fijándose cómo vienes, cómo te portas, qué hiciste, si eres digno. No, fíjate, he tenido gente que me dicen, de dónde vengo no me dejaban tomar la cena del Señor, me rindo. Si la cena del Señor es una comida, poco lo va a decir alguien como Fox cuando vino Castro, ¿no? Bueno, se le dijo, comes y te vas, ¿no? Para que no te vea Bush, pero en las iglesias dicen, tú no comes, tú sí comes. ¿Ves esos absurdos? Entonces, regreso. Dice el apóstol, no hay otro evangelio.
Pero la verdad sí, hay un quinto evangelio, cada cabeza es un mundo y lo que traen de formación lo vienen arrastrando. Entonces lo que decimos aquí es, no buscamos agradar a los hombres, igualito que dice el apóstol Pablo, porque somos siervos de Dios y hacemos un trabajo bíblico serio, formal, que has dado cuenta desde los audios en WhatsApp todos los días, de martes a viernes, en mi trabajo de traducir la Biblia, porque yo te traduzco la Biblia y te mando el texto en la mañana donde te pongo, Petrita me hace el favor de mandarlo como dice la Reina Valera, yo te pongo como dice en el idioma original y hacemos lo que en lingüística decimos un equivalente dinámico, que es sí hacer una traducción, pero no literal, porque contemporáneamente tendrá que sufrir una transformación a nuestro tiempo de comprensión. Eso se hace en cualquier trabajo de traducción. Ningún traductor traduce como Tarzán, yo Tarzán, Tuchita, porque a la letra literal, y en inglés pasa mucho. Mi niña que maneja muy bien el inglés me ha dicho, Milky Way, ¿cómo lo traduces? Camino de leche. No, Milky Way es Vía Láctea, ¿me explico? Entonces, traducir literal, pues hace una barbaridad. Tenemos que hacer traducciones precisas con las herramientas debidas de lingüística para una hermenéutica. Entonces, lo que te estoy diciendo es que estás en un buen lugar donde buscamos aproximarnos lo más posible a la verdad sin el fundamentalismo de yo la tengo nada más. No, el que la tiene es Jesucristo y Dios, punto. Nosotros hacemos un trabajo lo mejor posible con el trabajo lingüístico del texto, con la traducción contemporánea y con la hermenéutica, dándonos cuenta dónde hay tradiciones, dónde llegaron, en qué momento, cuándo son obsoletas, cuándo hay que hacer una nueva tradición, porque en las tradiciones es el ropaje, es lo que llevamos puesto. Sí, tenemos que estar cubiertos, pero las tradiciones se actualizan, de modo que andemos vestidos como en el siglo XI, ¿no? O X. Tenemos que andar, imagínate, como los colonos de Thanksgiving, ¿no? Con sus sombrerotes así, sus escopetas y vestidos raros, o como los franceses en el siglo XIII que parecían afeminados. No, pues no vamos a andar así vestidos en la calle. Nuestra ropa actual tiene que ser contemporánea, igual las tradiciones. Entonces estás en buen lugar, oveja, porque vas a crecer en tu comprensión de Dios, en tu comprensión de iglesia, en tu comprensión de mundo, en tu comprensión antropológica, quién eres, cómo caminas con Dios, con buenos pasos, fundamentados en la fe. Fide sola, escritura sola, como se decía en las reformas europeas, y en un trabajo de interpretación bíblica bien a gusto, donde vas a crecer con Dios, donde vas a amarlo todavía más, y donde vas a vivir sin ataduras, sin prejuicios, sin complejos, sin problemas, sin señalamientos, sin que te sientas asfixiado, porque tu desarrollo como el de un bebé se va a dar de manera natural, nada más bien alimentado. Así crecen bien los bebés, entonces sin duda lo harás. Entonces yo a lo que te invito es que tengas tu criterio, como lo has venido teniendo, más bien te felicito, abierto para recibir verdades nuevas, viejas. Es decir, vino nuevo en odres nuevos, como bien lo dijo Jesucristo, porque él también lo dijo, él también pasó ese proceso hermenéutico. Jesús dijo, oíste que se te fue dicho, mas yo te digo, ¿no? Dándole un verdadero sentido a la escritura. Entonces, pues va a pasar lo mismo, ¿sí? Y es probable que tus cuates cristianos o familiares de otras congregaciones empiecen a decir que no, nosotros no hacemos eso, está mal lo que tú haces, porque, por ejemplo, le digo a las parejas en una fiesta, pues, ¿por qué les prohíben bailar, no? Ahora, hay de baile a baile, si van a bailar lambrada, pues van a quedar todos rasguñados, no, lambada, ja. Entonces, pues hay de bailes a bailes, ¿no? Pero, ¿por qué se estigmatiza con tanta facilidad? El cristiano no baila. No, espérate, si las parejas después lo hacemos hasta otras cosas, ¿cómo no vamos a bailar, pues, no? O los novios. Entonces, lo que te digo es probable que te topes alrededor con gente que te va a censurar. Nada más ten el pensamiento paulino que dijo, estoy aquí por Dios, no por los hombres. Entonces, no busco agradar a los hombres, busco agradar a mi Dios. Entonces, entiendes, no hay leyes que te amarren, pero te das cuenta que aunque cosas no son ilegales, pero se ven mal y por agradar a tu Dios caminas en un romance comprometido con Él, honrándole con toda tu vida, ¿no? Por eso dice Pablo, no usas la libertad para ocasión de la carne. Entonces, entras a un camino muy rico de aprendizaje, de fortalecerte, de disfrutar a Dios y a la vida. Y en un quinto evangelio que busque
honrar a Dios y acercarse lo más a la verdad divina. Es un placer dirigirme a ti, con todo mi afecto te mando un abrazo muy cariñoso y así seguimos en el camino del Señor. Hasta la próxima.